sin devaluación. Y esto no se veía desde el gobierno del presidente Díaz Ordaz, ya casi 50 años. En los que hubo devaluación y ahora no. Llevamos 4 años, pero no podemos cantar victoria todavía. La economía es realismo, pero también es confianza, es percepción. Tenemos inversión extranjera récord, nunca vista. Se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis inflacionaria. Se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política, a la gobernabilidad. Muchísimas gracias porque sigue con nosotros y ahora en Código 7, y le decía que no le cambiara durante esta noche de jueves como en cada emisión, que vamos modificando los temas, pero siempre lo más importante, hay un asunto que es coyuntural y usted ya pudo estar checando este discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Sabe que estamos a 4 años, estamos ya haciendo, tener que hacer como una recapitulación de lo que han sido estos 4 años, pero no solamente en el aspecto político, sino porque una cosa es lo que se nos dice desde la federación y otra, lo que aquellos generadores de empleo, los que tienen este pilar o que representan un pilar para la economía, es decir, el sector productivo, los que están detrás del desarrollo económico, también tienen como un discurso. Así que durante esta noche y como en cada programa tenemos personas que conocen de los temas, personas que saben y a quienes agradecemos porque se han tomado un momento para compartir no solo con el equipo de Canal 7, sino con ustedes que están del otro lado de la pantalla. Así es como inicio, le doy la bienvenida a Francisco Torres Osejo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda en San Luis Potosí, la Canadevi. Gracias por acompañarnos en Código 7. Gracias por la invitación, Julián. Encantado de estar aquí. Y también saludamos con muchísimo gusto a Lilia Anelli Anguiano Rodríguez, quien es presidenta de la Asociación de Ejecutivos, la Asociación de Ejecutivos de Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paulina. Gracias también a Alberto Narváez Arochi, el presidente de Potosinos con Valor. Y gracias por estar en una emisión más de Código 7. Gracias. Y así es como les quiero preguntar. Primero va esta pregunta pues muy abierta, ¿no? Y bueno, ustedes, ¿qué conclusiones podrían sacar acerca de este momento? ¿En qué momento nos encontramos en la República Mexicana? Ahorita vamos a aterrizar el asunto en San Luis Potosí, pero ¿en qué momento nos encontramos ahora económicamente hablando? Hemos tenido muchos discursos de parte de Presidencia de la República, pero hoy estamos bien, estamos mejor. ¿Cuál es el panorama? ¿Quién gusta iniciar de los tres? Por favor, Aurelio. Muy bien, pues gracias, Paulina. Creo que estamos en una fase clara de recuperación después de pues, más de 2 años de vivir una pandemia a nivel global. Estamos viendo ciertos números que nos muestran la estabilidad de la economía de México, el incremento en la inversión, el incremento en la generación de empleos y el incremento obviamente también en los salarios y en el empleo formal, que es muy importante que México se enfoque en esto, en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Y pues bueno, creo que la evaluación después de estos 2 años de pandemia es una evaluación de recuperación. Específicamente para los trabajadores. Específicamente para los trabajadores, para la generación de empresa, para la generación de rentabilidad a través de emprendimiento, a través de la generación de nuevas empresas, de nuevas compañías, de nuevas inversiones.
no estamos en los niveles óptimos que veníamos manejando hace más de 2-3 años. Todavía hay un camino pues muy en picada que subir y que escalar para poder considerar que estamos en plena recuperación. Y las amenazas que como México tenemos en relación a una recesión que sabemos que si en Estados Unidos se presenta algo así, a nosotros pues nos puede ir o nos puede impactar de una manera mucho más negativa. Está presente esa amenaza y que tendremos que tomar acciones para que eso no nos impacte de manera tan importante. Entonces, para los trabajadores hay mejoría, quizá no como llegando a los niveles prepandemia, pero ¿qué pasa también para los desarrolladores de vivienda? Porque hay algunos analistas que de manera general nos dicen, ok, no estamos en una crisis tal vez, pero sí estamos estancados. Francisco Torres Osejo. Así es, Paulina. Yo creo que en el tema de la vivienda hemos venido de una recuperación económica, pero no hemos alcanzado el poder adquisitivo que se tenía hace algunos años. El incremento en los materiales, el acero, el concreto, la tierra, nos ha rebasado. Hoy anunciaba el presidente el 20% en aumento al salario mínimo, pero esto va a ser justo lo necesario para poder cubrir los aumentos que la misma vivienda, derivado de la inflación, de los costos internacionales, de la guerra y demás, nos ha venido a pegar. Entonces hoy la vivienda, sobre todo la vivienda social, sí está estancada, sí está en una recesión. Este año vamos a tener posiblemente el peor año en los últimos 20 o 30 años de vivienda social, y eso es lo que tenemos que trabajar, Paulina, en recuperar ese gap que se ha perdido entre los costos que han incrementado y el poder adquisitivo que no ha ido, uno se ha ido por el elevador y otro se ha ido por las escaleras, ¿no? Y es ahí donde le ha pegado a la gente y tenemos que recuperar ese poder adquisitivo. ¿Esa recuperación de qué depende para poder mejorar y sobre todo en la parte de la vivienda social? ¿Y eso implicaría brincarnos únicamente a responsabilidades federales o también cuestiones que ya aterrizan en los mismos incluso municipios? Así es, yo creo que es la suma de todos, es la suma de los municipios en poder subsidiar este tipo de desarrollos, este tipo de vivienda. También parte de los desarrolladores de vivienda que normalmente se están yendo a segmentos más caros porque sus inversiones son más seguras y sus márgenes de utilidad pues son los adecuados, ¿no? En la vivienda económica muchas veces se llega incluso a perder dinero. Entonces es la suma de esfuerzo de todos, también de los diferentes institutos de vivienda, como lo es el Infonavit, como lo es el mismo Fobiste, los cuales estamos trabajando de la mano y sembrando todo para que en los próximos años este tipo de vivienda pueda recuperarse paulatinamente. ¿Será que entonces esto se reflejaría en el poder adquisitivo, ¿no? Que por eso también la gente ya no accede a otro tipo de vivienda? Así es. A final de cuentas, hoy la gente se endeuda mucho más fácil. Entonces, a la hora de llegar a sus créditos, pues su poder adquisitivo es menor, aunado al alza de vivienda, de los costos de vivienda. Entonces, tenemos que sumar esfuerzos, gobiernos municipales, estatales, federales, organismos de vivienda y los empresarios para poder seguir dándole a San Luis Potosí la vivienda que los trabajadores y los derechohabientes necesitan. Asimismo, hoy cómo nos encuentran los negocios, hablemos de los micro, los pequeños, los medianos negocios, ahorita que también mencionábamos la parte del poder adquisitivo, Alberto Narváez Arochi, bueno, ¿cuál es la percepción, sobre todo porque estamos a punto de cerrar 2022 y parece que no ha sido un año pues del todo favorable, ya independientemente de este corte de caja de los 4? Efectivamente, para la micro y pequeña empresa no, ha sido años muy difíciles. Yo me remontaría no solamente al tiempo de la pandemia, sino desde la llegada de este gobierno federal. En nuestro caso, en los pequeños negocios, se sintió inmediatamente, finales del 18, principios del 19, unas
una sentada, por así decirlo, en materia económica. Repito, en los micros y pequeños, que vuelvo a reiterar que es mi propia visión. Compruebo con lo que nos platicaba Nelly y luego con lo que nos platica Paco, estos dos Méxicos que hay. En uno donde sí hay un crecimiento económico, particularmente en el centro de la República, el norte, obviamente en el tema del centro de la República, San Luis particularmente por el tema manufacturero, obviamente ahí el crecimiento sigue siendo muy sólido por este tema automotriz básicamente, pero en el tema del mercado interno, donde están los micros y pequeños negocios, han sido 4 años muy difíciles, por no decir de horror, con la pandemia más aún, porque como todos sabemos no hubo apoyo por parte del gobierno federal. No sé si fuimos el único país o de los 2, 3 países que no hayamos hecho absolutamente nada, sino solamente rascarnos con nuestras propias uñas, como se nos dijo. Entonces sí, en un corte de caja en el tema económico sí es muy negativo para las micros y pequeñas empresas, particularmente, repito, por esta caída económica, luego el tema de la pandemia, que si bien ese no es un tema que pudo haber impedido el gobierno federal, sí pudo haber con mucho haber menguado un poquito la caída económica por ese evento de la pandemia, porque repito, no se dio absolutamente ninguna ayuda. Y luego hay otros temas también que a mi juicio habría que considerar, como es el tema de la salud, que también al igual el manejo fue pésimo. Tenemos un mayor número al menos de personal médico muerto por pandemia, y el tema de seguridad, que también afecta a los micros y pequeños negocios muchísimo, pero eso a lo mejor en otro segmento podremos ver. Y preguntarles también de manera generalizada, ¿es amigable el ambiente de negocios? Que nos hablen un poquito al respecto, porque a veces nos dicen desde la federación, insisto, esto es algo que podemos ir aterrizando también en el estado, que podemos aterrizar en el municipio o en los municipios aquí de nuestra entidad, pero es amigable ahorita el ambiente de negocios y más porque estamos a punto de dar un brinco a 2023, donde la carga fiscal pues puede representar un bien o puede representar pues todo un golpe para los distintos sectores. ¿Quién guste comenzar? No sé si Nelly. Claro, sí. Yo te diría que no es un ambiente ni amigable ni saludable para los empresarios, sobre todo en pequeño. Vemos que normalmente el gobierno brinda mucha facilidad para grandes empresas, grandes compañías, ofrece prácticamente en bandeja de plata todo lo que se requiere para que esa inversión se concrete en nuestro país o en nuestros estados. Sin embargo, el pequeño o mediano empresario pues sufre las de Caín desde el punto de vista de la tramitología, la burocracia a la que se enfrentan para poder hacer empresa, y al final de cuentas entre el pago de impuestos, seguridad social, demerita ya al final la obtención de una utilidad, que es al final de cuentas pues el grado máximo del empresario, ¿no? Si uno tiene un capital que está invirtiendo, pues lo que busca es tener un retorno de esa inversión, ¿no? Y eso se complica muchísimo más. Entonces, adicional a todo eso, las condiciones que nuestro país guarda, aunque está en recuperación, pues todavía no estamos en los niveles de crecimiento que esperaríamos. Los números no son favorecedores y obviamente eso complica aún más que los negocios puedan tener prosperidad, que es al final de cuentas lo que cualquier empresario o empresa busca. Y hoy nos sentimos escuchados por las autoridades, Francisco Torres Ucejo. Sí, yo creo que por las autoridades municipales y estatales, sí, yo creo que estamos viviendo en el tema de desarrollo en San Luis Potosí un buen momento. Estamos unidos, gobierno municipal y gobierno estatal, lo cual hace muchas administraciones no se veía. Entonces, estamos muy convencidos de que los próximos años van a ser años buenos en el desarrollo de vivienda en San Luis Potosí. El señor gobernador está creando mucha obra de infraestructura, la cual va a ayudar a la ciudad y al estado de San Luis Potosí a ser más competitivos. Las diferentes obras que se hacen
van a crear nuevos polos de desarrollo, que es lo que se necesita en San Luis Potosí. Al final de cuentas, en la industria han venido muchas y nuevas empresas, lo cual es muy positivo, pero también esas empresas necesitan de personal, necesitan de trabajadores. Y como siempre, y todos lo sabemos, los traen de 2 horas y media para llegar a sus fuentes de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarles vivienda cerca a esas personas, a esos trabajadores, para que las empresas sean más rentables, el nivel de vida crezca en la capital y seamos más competitivos junto con otros estados vecinos incluso. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que en ese sentido San Luis Potosí se cuece aparte y creo que podemos agarrar la ola que hoy se está generando para en los próximos años poder incrementar la producción y el desarrollo de vivienda en San Luis Potosí. Nosotros también le preguntamos al auditorio de Código 7 cuál es su sentir. Ya sabe que puede enviar sus mensajes al 44 48 47 14 58 y nosotros posteriormente estaremos compartiendo estos mensajes con nuestro panel y a quienes agradecemos de nueva cuenta porque se encuentra aquí Código 7. Es momento de hacer una pausa. Tenemos también pendiente más comentarios con Alberto Narváez Sarochi, que nos queda pendiente esta partecita nada más. Hay otros cuestionamientos que estaremos haciendo llegar. Le invitamos a que haga una pausa. No le cambie.